la defensa del ciudadano Percy Gabriel Casana Saavedra, con fecha 10 de abril del 2023, ha presentado a su despacho la excepción de improcedencia de acción dirigida contra la formalización de investigación preparatoria que el Ministerio Público, la Fiscalía de Crimen Organizado de La Libertad, ha promovido contra este ciudadano en virtud de la disposición fiscal número 14. Esta excepción la amparamos en el artículo 6 del Código Procesal Penal, en la que señala que procede la excepción de improcedencia de acción cuando los hechos son atípicos. Ese es el fundamento jurídico por el cual nosotros hemos deducido o hemos fundamentado la excepción de improcedencia de acción respecto a la formalización de investigación preparatoria contenida en la disposición fiscal número 14 del 8 de febrero del 2022, en la que se inicia la investigación contra Percy Gabriel Casana Saavedra por el delito de crimen organizado. Es decir, la defensa considera que los hechos descritos en la formalización de investigación preparatoria no calzan dentro de los presupuestos objetivos del tipo penal imputado, es decir, crimen organizado. Para esto, señora juez, hay que recordar qué es lo que contiene la formalización de investigación preparatoria, y esto se encuentra descrito en la página 1 de este documento fiscal, disposición fiscal 14 del 8 de febrero del 2022, en la que luego de establecer sus antecedentes, fundamentos fácticos, considerandos en la página 91, tiene la imputación fáctica específica. Punto A. Según Fiscalía, Percy Gabriel Casana Saavedra se le imputa fácticamente, y la función dentro de la organización criminal Los Malditos de Tacora, es el encargado de cometer delito de receptación sobre los autopartes y accesorios robados y hurtados de diversos vehículos en Trujillo, para luego ofrecerlos con llamadas telefónicas a través de su número 99 51 51 844 e interesados de Trujillo y Chimbote, para lo cual coordina con otros integrantes de la organización criminal que también cumplen la función de receptadores a mayor escala, tal como Pedro William Sandoval Guayán. No obstante, depende funcionalmente del cabecilla de la organización criminal Narro Aguirre, Narro o Cholo Narro. También se encarga de desbloquear el código de seguridad de las computadoras electrónicas de los vehículos con presencia ilícita robados, hurtados, para comercializarlos en Tacora. Señora juez, como se exige para este tipo de mecanismos de defensa, como es la excepción de improcedencia de acción, por mandato legal, constitucional y, como no, por el desarrollo jurisprudencial, única y exclusivamente atacamos los hechos descritos en la formalización. No entramos a disquisiciones probatorias. Que quede claro y bien sentado que vamos a analizar y cuestionar y demostrar que la descripción de la imputación denominada fáctica función dentro de la organización criminal, página 91, señora juez, podemos advertir que los hechos descritos no son típicos del delito de organización criminal. Para esto, en una necesidad de interpretación y aplicación respetuosa, constitucional, convencional, debemos recordar cuáles son los alcances del delito de organización criminal, la descripción típica, fáctica y normativa del delito de organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal peruano, que a la letra prescribe: el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se reparten diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, será reprimido con pena privativa de la libertad. En este primer punto, señora juez, en este segundo punto, porque el primero ha sido describir los hechos, nosotros
y sobre todo usted, señora juez de garantía, porque usted es la que tiene que controlar, tenemos que señalar que al hacer el traspaso, la subsunción, la introducción de los hechos en el tipo penal descrito y leído en este momento, podemos establecer que no concurren los siguientes elementos objetivos. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo penal de crimen organizado en el Perú? Los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de organización criminal en el Perú, según el artículo 317 del Código Penal y la vasta jurisprudencia existente en torno a este delito, primero es el elemento personal. Y aquí es importante, doctora, analizar este mecanismo de defensa, porque no basta con hacerse una descripción que implique o que en el entender del Ministerio Público calce o se subsuma dentro de los alcances normativos. Recordemos que por el principio de legalidad penal, los ciudadanos tenemos la garantía de conocer y saber que nos van a investigar cuando nuestros comportamientos activos u omisivos están calzados, están identificados, se subsumen dentro de la norma prohibitiva penal que se establece en el Perú. Y en el Perú, que dos personas o más, no dos, sino tres o más personas se organicen con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada y se repartan tareas, pueden ser no solamente denunciadas, investigadas, sino también condenadas con toda razón por el delito de organización criminal. Ergo, en contra, no el solo hecho de existir una pluralidad de personas investigadas, como en este caso, confirman o concluyen que estamos frente a un caso típico de organización criminal. En el caso en concreto, doctor, es cierto, hay más de 15 personas investigadas, pero recordemos la necesidad y la importancia de aplicar adecuadamente esta garantía, que entendemos respetuosamente Fiscalía está desconociendo o está incumpliendo, lo que también supone un incumplimiento de su deber de objetividad, porque no basta con señalar o tener investigados a 15, a 20, a 30 personas para luego de analizar caso por caso llegar a la conclusión de que porque existe una pluralidad de personas, cada persona al interior forma parte de una organización criminal. Entonces, si el primer elemento, señora juez, básico, propio, típico del delito de organización criminal es identificar a tres o más personas, estas tres o más personas no cumplirían este primer requisito si es que no están organizadas con carácter estable, se concertan de manera permanente o coordinan por tiempo indefinido. Lo que nos lleva a analizar el segundo elemento, el fin teleológico de la organización criminal. Y en este segundo punto también encontramos problemas y que Fiscalía está pasando por alto. La única manera de establecer y imputar adecuadamente o subsumir los hechos adecuadamente en estas formas agrupativas de cometer delitos, señora juez, en el Perú recordemos, aquí un paréntesis, que un delito puede ser cometido por una persona o una pluralidad, pero el sistema de justicia penal, el derecho penal, como un medio de control social formal, la participación de cada uno de ellos, la atribución o la contribución o la colaboración a la comisión de un delito, tiene distintas formas de tratarlas. Tenemos la figura de la coautoría, tenemos la figura de la complicidad primaria y secundaria, tenemos, señora juez, la autoría directa, mediata, inmediata. Es decir, que no solamente por la sola existencia de más de tres personas, per se quiere decir que estén integradas, coordinadas en una organización criminal. Entonces, este segundo elemento resulta indicativo, señora juez, definitorio, señora juez, para poder cernir e identificar que una persona
con otras 15, otras 20, otras 30, se ha organizado de manera estable, permanente y de tiempo indefinido, se ha concertado y ha coordinado, es decir, que ha participado en una organización criminal. Finalmente, doctora, el elemento funcional es el repartirse roles, tareas, funciones. Pero estos roles, tareas o funciones no tienen otra explicación típica, sino es que primero se identifica que 3 o más personas se han concertado, se han asociado de manera estable o permanente para delinquir en organización criminal y que lo hacen de esta forma, coordinada, organizada. Entonces, este reparto de tareas tiene que estar antecedido por la identificación de 3 o más personas y que tengan ese carácter, esa vocación delictiva en forma organizada, estable o permanente o por tiempo indefinido. Lo que nos lleva al último elemento ya no objetivo, sino subjetivo, que es el dolo. El delito de organización criminal, doctora, es eminentemente doloso en el Perú y en cualquier latitud donde se regule el crimen organizado, incluso en la Convención de Palermo, se entiende que el delito de organización criminal es doloso, es decir, con conciencia y voluntad, siendo consciente y voluntariamente, sabiendo que asociarme con 3 o más personas es delito de crimen organizado, señor magistrado, per se tipifica o se subsume, si es que yo actúo de esa manera, consciente y voluntaria, en el elemento subjetivo denominado dolo. Entonces, señalados, señora juez, resaltado los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito imputado, descrita la norma que lo contiene el artículo 317, y ahora reiterando los hechos imputados, que es el encargado de cometer el delito de receptación sobre autopartes y accesorios robados y hurtados de diversos vehículos, para luego ofrecerlos con llamadas telefónicas a interesados de Trujillo Chimbote, para lo cual coordina con los otros integrantes de la organización criminal que también cumplen la función de receptadores a mayor escala, tal como Pedro William Sandoval Guayán. No obstante, depende funcionalmente del cabecilla José Manuel Aguirre Cholo Narro, también se encarga de desbloquear. Entonces, con esta última descripción de los hechos, ahora toca el trabajo de subsunción, de introducción, de calzatura, de tipificación de estos hechos en el tipo penal de crimen organizado. Sobre el elemento personal, doctora, definitivamente de lo descrito no cumple este primer presupuesto, porque a duras penas, doctora, a duras penas, en esta parte de la imputación, así como en los antecedentes, fundamentos fácticos, considerándose antecedentes, hechos imputados, página 7-9, y con mayor precisión la página 91 de la formalización, ni clara ni forzadamente se establece que Percy Gabriel García Casana Saavedra haya participado o esté siendo imputado porque se ha organizado con 3 o más personas. Solamente le establecen con vinculación, según esta escueta descripción de hechos, con Pedro William Sandoval Guayán. Si el tipo penal de crimen organizado establece como exigencia 3 o más personas, en un ejercicio básico y sencillo, doctora, haciendo una corroboración numérica, Pedro William Sandoval Guayán y mi patrocinado jamás podrían ser atribuidos o imputados como crimen organizado. Mi patrocinado no puede seguir siendo investigado como presunto autor del delito de crimen organizado. ¿Por qué? Porque ni siquiera cumple, según la descripción, y respetemos, doctora, los términos de la formalización, no cumple el primer elemento, el elemento personal, porque al atribuirle que se ha concertado, se ha coludido solamente con Pedro William Sandoval Guayán, serían 2 personas, lo que no calzaría dentro del tipo penal que dice 3 o más personas. Sobre el segundo elemento, este es el trampolín para llegar al segundo elemento y analizar la vinculación con Pedro William Sandoval Guayán. Doctora, aquí el tema no es que acá los hechos podrían considerarse en otra situación, en otra calificación, en otro contexto típico, pero estamos analizando crimen organizado y el solo hecho de que imputen a Pedro William Sandoval Guayán con Percy Gabriel García Casana definitivamente no calza en este primer elemento. Este trampolín nos obliga a analizar el elemento teleológico.
para poder hablar en Perú, en el mundo, porque es un delito perseguido a nivel mundial con la Convención de Palermo. Doctor, disculpe, sí, tiene que ser preciso porque, usted no lo ha hecho por escrito. La Fiscalía tiene que conocer específicamente sus argumentos en forma, no digamos escueta, pero clara, ¿no? Y precisa, sin mucho... Doctora, sin que se extienda mucho, porque sí, no lo ha hecho por escrito, lo ha hecho solamente, dice que los fundamentos por escrito, pero... Doctora, con todo respeto le hago recordar que nos rige el sistema de oralidad. La formalidad para que usted me acepte mi pedido se ha cumplido, por eso es que me han citado para audiencia. La descripción, el desarrollo... ¿Cómo va a saber cuál es su, para que se pueda defender, doctor? O sea, le pido que sea específico, eso es lo que le pido, ¿no? Que no ya, se... Eso estoy haciendo. Eso estoy haciendo y estoy respetando la base fáctica, que son los hechos descritos en la formalización. La base normativa que está en el código, todos lo conocemos. Y la farsa argumentativa, creo que estoy hablando con un especialista de crimen organizado y estoy frente a una autoridad con mucha competencia, a la cual respeto. No creo que estaría sorprendiendo, porque son argumentos doctrinarios, jurisprudenciales, que hasta un alumno de pregrado lo conoce. No estoy haciendo algo distinto. Entonces, doctora, para hacer eco a lo que usted me indica, entonces, este primer elemento personal no se verifica. El segundo elemento teleológico tampoco se verifica, porque además de ser 3 o más, estos 3 tienen que estar coordinados, tienen que estar con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido. Más bien, doctora, a la Fiscalía usted debería haberle pedido mayor precisión para evitarnos estos contextos de discusión. Entonces, Fiscalía va a tener que responder, ellos tienen que responder, ¿por qué, por ejemplo, no ha establecido líneas que describan el carácter de estabilidad, el carácter de permanente o el tiempo indefinido que Percy Gabriel García Casana ha tenido con esta supuesta organización criminal, cosa que no se ha hecho? Y no nos podemos amparar que la investigación es progresiva o que estamos en investigación formalizada y que eso se va a seguir en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Son 2 años. Mi patrocinado tiene más de 1 año detenido. Entonces, ¿hasta cuándo se le va a permitir esta situación que debe mejorarse? El ciudadano tiene derecho a su libertad. Quien tiene la obligación de persecución es la Fiscalía. Y en todo caso, quien tiene la obligación de aplicar correctamente el derecho es usted, señora magistrada. Usted tiene la posibilidad, a partir del principio novia juri, en la que usted puede arreglar lo que las partes pueden perjudicar, y siempre en pro de la defensa del ciudadano, porque acá no importa ni el abogado ni la Fiscalía, sino el ciudadano, y usted es una persona formada en derecho y que puede resolver. Entonces, tampoco encontramos el segundo elemento teológico, que es la estabilidad, la permanencia y por tiempo indefinido, que de manera concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delito. La Fiscalía acá solamente señala un delito. Dice delitos, señala un delito de supuesta receptación. Pero ¿cuál es el elemento funcional teleológico descrito en la formalización? Y eso es lo que nosotros hoy día pedimos que usted, amablemente, le pedimos, amablemente, doctora, aplique el derecho y declare fundada la excepción, porque en la descripción de hechos no existe el cumplimiento de esta condición teleológica funcional de estabilidad, de permanencia o de tiempo indefinido. Simplemente hay una imputación. Para finalizar en este análisis respecto a la inconcurrencia de los elementos objetivos, dice, no obstante, dice, depende funcionalmente del cabecilla de la organización criminal Manuel Narro Aguirre. Doctora, el solo hecho de afirmar que depende funcionalmente, usted como juez, ¿puede usted verificar en la formalización cuáles son los hechos por los que la Fiscalía llega a la conclusión de que mi patrocinado depende funcionalmente? La descripción de hechos le permite a usted, doctora, controlar la descripción de hechos que una persona puede sostener en su contra. No tiene que estar en la psiquis, en la mente de la Fiscalía, sino tiene que estar descrita, porque eso sí tiene que preocuparle, porque me viola el derecho de defensa. Yo no sé por dónde atacar o contradecir, pero aquí no hay. Sin embargo, mantiene esta idea desde su detención de que él depende funcionalmente, pero ¿sobre la base de qué depende funcionalmente? ¿Porque lo dice la Fiscalía? ¿Porque lo describe la Fiscalía en su formalización?
Es una mala práctica, doctora, que tiene que corregirse. Estas dos circunstancias, doctora, y volviendo al tema personal, nuevamente, de esta forma, no hay evidencia descriptiva de hechos que José Manuel Narro Aguirre coordine permanente o por tiempo indefinido y de carácter estable, se reparta roles, se diversifiquen tareas o funciones para cometer delitos con mi patrocinado, y en todo caso con William Sandoval Jullán, y no está en la formalización. Esta situación nuevamente reitera que el elemento personal está ausente, el elemento teológico funcional que da explicación a una organización criminal está ausente, y nos lleva como trampolín final a analizar el dolo. ¿Cuál es el dolo, doctora? ¿Y cuál es la importancia? Si en un sistema de justicia, en una sociedad, el Estado identifica bienes jurídicos de protección obligatoria para garantizar nuestro desarrollo en sociedad, claro, vivir en tranquilidad, vivir en paz, sin que tengamos la preocupación de que personas se están organizando para delinquir, efectivamente se ha establecido el bien jurídico paz social o tranquilidad pública como un bien jurídico de máxima protección, a lo cual nosotros consideramos. Pero este bien jurídico tiene que estar afectado o puesto en peligro por los comportamientos agrupativos, pero no de cualquier índole, sino organizado, permanente, concertado, coordinado. Y en este caso podríamos hablar del dolo. Pero de la inscripción de hechos, doctora, nuevamente me remito a la página 91 y a la página 7, desde la página 1 hasta la página 9, doctora, ni clara ni forzadamente se puede establecer actos, acciones u omisiones que mi patrocinado concertadamente haya ejecutado para dar por sentado a estas alturas que él violentó o puso en peligro el bien jurídico denominado tranquilidad o paz pública. Dicho esto, señora juez, y verificado con la descripción, con la oralización de la descripción de los hechos en la formalización, solicito, y la no subsunción en el tipo penal, solicito se declare fundada la excepción y se archive el caso contra mi patrocinado Percy García Casana Saavedra, porque los hechos descritos no son típicos de organización criminal. En ese sentido, doctora, doy por terminado mi alegato y solamente le pido, doctora, que aquí el importante es el señor Percy Casana Saavedra. Entonces, usted tiene el deber de aplicar adecuadamente el derecho. Si acaso usted considere de que estoy afectando, cosa que lo niego, porque he cumplido con la formalidad de la solicitud y ahora estoy desplayando mis fundamentos, que lo conoce el señor fiscal y usted también. En ese sentido, no hay ningún tipo de ventaja o sorpresa. Gracias, señora juez. Bien, gracias, señora. Un ratito.